Todo lo que te han dicho sobre los noruegos probablemente sea erróneo. No está mal como lo estaban los mapas antiguos. No está mal como una falta de ortografía en una saga vikinga. Incorrecto, como un espejo que muestra la cara de otra persona. Porque durante décadas, los noruegos fueron considerados el epítome de la pureza del norte, descendientes de vikingos, forjados en el hielo, intactos por el caos que arrasó el resto de Europa. Pero luego llegó el ADN. Y lo que reveló hizo añicos la superficie. Los científicos comenzaron a rastrear la ascendencia remota de los noruegos, no a través del folclore ni de los árboles genealógicos, sino a través de huesos, dientes, cementerios, genomas antiguos extraídos del suelo congelado. ¿Y la imagen que surgió? No era vikingo. Ni siquiera era escandinavo. En cambio, apuntaba al este. Al lejano este. Resulta que los noruegos modernos tienen más peso genético de los nómadas esteparios de la Edad de Bronce que de los pueblos que originalmente vivían en Noruega. Estas no fueron migraciones silenciosas. Fueron invasiones. Trastornos. Reemplazos. 2 veces en la historia, poblaciones enteras fueron apartadas y sus linajes enterrados, no en el mito, sino en el suelo. Primero vinieron los agricultores. Luego los guerreros. Y en ambas ocasiones, las personas que habían vivido, cazado y muerto en esta tierra durante miles de años fueron borradas casi por completo del acervo genético. Sus rostros desaparecieron del espejo. Y, sin embargo, los noruegos de hoy todavía se sienten antiguos. Todavía conectados a algo más antiguo que la nación o el nombre. ¿Pero qué es realmente esa sensación, si no sangre? Si los habitantes de la Noruega moderna no descienden de los primeros habitantes de la Tierra, entonces ¿quiénes eran esas almas primitivas? ¿Y por qué el tiempo y la genética trabajaron tan duro para borrarlos? Porque antes de los vikingos. Antes que los agricultores. Antes de los caballos, del metal y de los dioses de la guerra. Había un tipo diferente de gente. Un pueblo que se adentró en este desierto helado hace 11.000 años y no dejó casi nada atrás, excepto unos pocos huesos, unas cuantas herramientas y un leve susurro genético. Vamos allí ahora. Conozcamos a aquellos que la historia olvidó y la ciencia apenas ahora recuerda. Estaban aquí mucho antes de las leyendas, mucho antes de las granjas, los barcos, las sagas, mucho antes de que alguien llamara a esta tierra Noruega. Cuando la edad de hielo se derritió y los glaciares perdieron su control, aparecieron los primeros pasos en este paisaje renacido, no pertenecen a vikingos, o granjeros, o cualquier pueblo que reconocerías hoy en día. Pertenecían a un misterioso grupo que los científicos ahora llaman los cazadores-recolectores escandinavos, SHG. Y para entenderlos, hay que imaginarse un mundo que no se parece en nada a la Noruega que conocemos, un mundo de infinitos horizontes blancos, vientos fuertes que cortan la piedra cruda y océanos que aún están tomando forma. Un mundo donde la supervivencia significaba silencio, instinto y una resiliencia increíble. Este no era un solo pueblo, eran dos, fusionándose en uno. Desde el sur llegaron los cazadores-recolectores occidentales, sobrevivientes de la edad de hielo en Europa, de rasgos oscuros y adaptados a los bosques. Desde el noreste llegaron los cazadores-recolectores orientales, portadores de la firma genética de Siberia, que navegaron por la costa ártica mucho antes de que Ártico se convirtiera en una palabra. En algún lugar de esta frontera helada, esos dos linajes antiguos se fusionaron, y lo que surgió fue algo nuevo, algo que el mundo nunca había visto antes, un conjunto genético único, creado para el frío, para el peligro. Para la absoluta soledad, el SHG no cultivaba. No se quedaba en un solo lugar. Se movían con los renos, con las migraciones del salmón, con las propias estaciones, sus hogares eran las costas, las cuevas, los valles ocultos tallados por el hielo. Durante miles de años, prosperaron aquí, aislados, invisibles, intocados. Si hoy estuvieras junto a uno de ellos, podrías reconocer su determinación en los rostros noruegos, pero no su ADN,
porque su ADN desapareció casi por completo. Cuando los científicos abrieron tumbas en lugares como Motala, pequeños fragmentos de hueso preservados por el suelo frío, esperaban encontrar antepasados, en cambio, encontraron fantasmas. Un pueblo con casi no vínculo genético con los noruegos modernos, una población tan completamente borrada del acervo genético actual que su historia parece un rumor escrito en el hielo. Y aún así, vivieron aquí, conquistaron esta tierra brutal, se adaptaron de una manera que ninguna otra población lo había hecho antes. Entonces, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué un pueblo tan exitoso desaparecería sin dejar rastro? ¿Qué fuerza podría acabar con una civilización entera que dominaba el frío? La respuesta comienza hace 6.000 años, cuando algo llegó del sur, trayendo semillas, ovejas y espadas. No vinieron con ejércitos, sino con bueyes. No con gritos de guerra, sino con trigo. Hace unos 6.000 años, una invasión silenciosa se apoderó del sur de Escandinavia, una invasión tan transformadora que sus armas no eran espadas ni lanzas, sino semillas. Eran agricultores neolíticos de origen anatolio, portadores de la cultura del vaso de embudo, y su mundo no podría haber sido más diferente al de los cazadores-recolectores que conocieron. Estos recién llegados trajeron ganado, cerámica y granos domesticados, el modelo de lo que hoy llamamos civilización, pero también trajeron algo más, algo oculto bajo sus ropas, sus costumbres, su piel. Un código genético extraño, de origen oriental, completamente ajeno al ADN de la gente que había llamado a esta tierra su hogar durante miles de años. Al principio parecía un progreso, campos en lugar de bosques. Aldeas en lugar de campamentos. Granos en lugar de caza. Pero lo que ocurrió después no fue una suave mezcla de culturas. Fue una desaparición. En el lapso de apenas unos siglos, los cazadores-recolectores mesolíticos de Dinamarca y el sur de Noruega desaparecieron, no se absorbe. No se diluye. Desaparecido. Y el silencio que quedó no fue solo genético, fue violento. El hombre de Porsmose, descubierto en Dinamarca, cuenta parte de la historia, recibió un disparo en el pecho con una flecha con punta de hueso, su cuerpo fue encontrado solo, destrozado, no fue enterrado con ceremonia, sino descartado como una advertencia. ¿Era un cazador que se resistía a los agricultores invasores? ¿O uno de los últimos de su especie, cazado por lo que representaba? De cualquier manera, su muerte, y muchas otras, marcó un punto de inflexión. Porque esto no era asimilación. Esto fue borrado. Una destrucción demográfica, enmascarada en el lenguaje educado de la arqueología. Y en medio de esa destrucción, quedó enterrado el linaje de la edad de hielo. Los agricultores no solo cambiaron la comida, reescribieron el linaje. Pero no tenían idea de lo que vendría después. Porque mientras araban nuevos campos en el oeste, una tormenta se estaba formando en el este. Y esta vez, los invasores no vendrían con semillas. Vendrían con caballos, y fuego, y un hambre que no se detendría ante la conquista, cambiaría la cara de Europa. Vinieron de las praderas, no en gotas, sino en olas. Los Yamnaya. Jinetes de la estepa póntico-caspia, imponentes, nacidos en la guerra e impulsados por algo que el mundo neolítico nunca había visto antes, impulso. No hay asentamientos tranquilos, sin asimilación lenta, su llegada a Escandinavia fue una tormenta. Y no llamó cortésmente. Llegaron con caballos, carros con ruedas y armas forjadas en metal, herramientas que destrozaron el legado de piedra de los agricultores que los precedieron. Y detrás de esas armas, había un tipo diferente de poder, genético. Los Yamnaya no solo invadieron la tierra, también rehicieron la sangre del norte. En cuestión de pocas generaciones, el ADN de los agricultores neolíticos de Escandinavia fue prácticamente eliminado. Habían desaparecido los linajes masculinos que habían arado los campos. Se fueron los hijos de los portadores de semilla. En su lugar surgieron los marcadores de dominación,
los haplogrupos de ADN YR1A y R1B, linajes que hoy definen a más de la mitad de todos los hombres noruegos. Y eso no fue casualidad. Esta fue una toma de poder dominada por hombres, una estructura tan desequilibrada que los arqueólogos pueden observarla, no solo en los huesos, sino en la proporción de género en las tumbas. Estos no eran solo pastores, eran aniquiladores, y aún así, creadores. Porque con su destrucción vino el renacimiento. Las raíces de la lengua protogermánica se arraigaron en su estela, de su lengua indoeuropea, surgiría un día el nórdico antiguo, y de las cenizas de viejas sociedades, nacerían nuevas mitologías. Esto no fue evolución. Esto fue un exterminio, seguido de una reinvención. Pero en el caos, en el derramamiento de sangre, algo antiguo brilló. Algo que no era borrado. Un linaje, que se creía perdido. Un susurro del Mesolítico, llevado en las venas de unos pocos hombres olvidados, escondidos en los márgenes. Y a medida que la edad de bronce se enfrió y amaneció la edad de hierro, ese susurro se convertiría en un rugido. Porque un linaje fantasma sobrevivió a todos, y en los siglos venideros llegaría a dominar el norte. El mundo recuerda a los vikingos como nórdicos puros, hijos de Odín, nacidos de los fiordos y el fuego. Pero las tumbas cuentan una historia diferente. Cuando los científicos abrieron lugares de enterramiento de la época vikinga, esperaban encontrar orgullosos genomas escandinavos, líneas altas, rubias e ininterrumpidas provenientes del norte. En cambio, encontraron sorpresas. En una tumba, ADN británico, en otro, báltico, y en unos pocos, genes que se extendieron hasta Asia Central. No fue un fallo. Era la verdad. La era vikinga no fue solo una era de conquista, fue una era de convergencia. A medida que los nórdicos navegaban hacia Gran Bretaña, Irlanda, el Báltico y más allá, no solo dejaban sangre atrás, trajeron de vuelta la sangre. Cautivos, esposas, aliados británicos e irlandeses, pasaron a formar parte de la sociedad nórdica, algunos voluntariamente. Otros no. Pero con el tiempo las líneas se volvieron borrosas. Madres extranjeras criaron hijos vikingos, los guerreros no escandinavos murieron con hachas en la mano, enterrados bajo piedras rúnicas, elogiados en sagas. En uno de los descubrimientos más impactantes, los investigadores encontraron entierros vikingos en Noruega, con cero ascendencia escandinava. Cero. Algunos de los nórdicos más legendarios, eran celtas por ADN. Y no importó. Porque en el siglo IX, ser vikingo no tenía que ver con de dónde venías, tenía que ver con cómo vivías, cómo luchabas y cómo morías. La cultura había reemplazado a la sangre. No era una línea pura del pasado. Fue una forja, construida a partir de incursiones, comercio, migración y guerra. La identidad noruega, durante la era vikinga, no estaba sellada, todavía se estaba derritiendo, todavía se estaba formando, todavía estaba recibiendo el fuego extranjero. ¿Pero por qué? ¿Por qué Noruega, de todos los lugares posibles, se convirtió en una encrucijada genética, un punto de encuentro de genes tan alejados como Irlanda y la ruta de la seda? ¿Qué hizo que esta tierra fría y accidentada fuera un imán para el movimiento? La respuesta está más profundamente, en los huesos, en las rutas comerciales, en los tesoros enterrados bajo siglos de tierra. Y el siguiente descubrimiento fue que algunos de esos vikingos tenían antepasados de lugares a los que los barcos nórdicos apenas habían llegado. No todos los vikingos llegaban en barco largo. Algunos llegaron en silencio, a través de los mercados, de los matrimonios y de la memoria. Porque aunque los nórdicos eran saqueadores, también eran expertos comerciantes, y sus redes se extendieron mucho más allá de las heladas costas de Escandinavia. A lo largo de los ríos de la Rus, a través del Báltico, hasta lo profundo de los reinos francos, incluso hacia el este, hacia la sombra de Persia. En cada viaje no solo llevaban plata y ámbar, llevaban historias, y trajeron algo a casa, que no dejó ninguna runa, ningún artefacto, ninguna saga. Pero se nota en los huesos.
Marcadores del sur de Europa, hilos eslavos, incluso ADN persa, enterrado en el cuerpo de un hombre que descansa en una tumba vikinga. Imagínelo, un guerrero envuelto en un ritual nórdico, elogiado por los escaldos, pero cuya sangre se remonta a los desiertos del este. Esto no era fantasía. Estaba secuenciado. Los genomas antiguos de la era vikinga revelan ahora una verdad silenciosa, que para algunos noruegos de hoy, su ascendencia vikinga puede extenderse a lugares inesperados. Lugares como Anatolia, el Cáucaso e incluso los confines de Asia Central. ¿Qué pasaría si tu antepasado vikingo viniera de la ruta de la seda? No todos los que vivieron como vikingos nacieron en Noruega, no todos los que murieron con una espada eran nórdicos de sangre. En verdad, el mundo vikingo era menos una patria, y más un vórtice. Una tormenta cultural que absorbió a cualquiera que fuera lo suficientemente fuerte, o inteligente, para sobrevivir a ella. Pero mientras estos genes globales llegaban a la Noruega vikinga desde todas direcciones, una historia muy diferente se estaba desarrollando en el norte. Porque escondido detrás de los fiordos, más allá de las rutas comerciales y bajo la nieve. Era un pueblo que no se vio afectado por esta mezcla, una población más antigua que los vikingos, más viejo que los agricultores, y griega, sin embargo, todavía vivo. Todavía distinto. Y en algunos genomas noruegos de hoy, su antigua señal aún parpadea. En el extremo norte, más allá del último fiordo, más allá de los altos pinos y las crestas cubiertas de nieve, vive un pueblo más antiguo que la nación que lo rodea. Los Saami. A menudo vistos a través de una lente moderna, como pastores, músicos, narradores de historias, pero genéticamente, son un mensaje de otro mundo. Su ADN habla un idioma que casi nadie más en Escandinavia recuerda, un idioma moldeado no por la conquista vikinga ni por las tormentas Yamnaya, sino por el hielo, por tiempo, por la resistencia. Mientras el resto de Europa se mezclaba y se desdibujaba, los Saami permanecieron separados. Su ADN Y lleva el haplogrupo N1C, que no es de origen nórdico ni germánico, sino siberiano, sus linajes maternos. Dominados por el U5B1B, el llamado motivo Saami, una huella genética transmitida por las mujeres de la edad de hielo, posiblemente a lo largo de 10.000 inviernos. Algunos incluso portan subclados de ADN MT que solo se ven en Asia Central, hebras raras y antiguas que conectan el Ártico con tierras a miles de kilómetros de distancia. Son un espejo de la historia indoeuropea de Noruega, pero invertida. Donde los noruegos muestran reemplazo, conquista y cambio rápido, los Saami muestran preservación. Aislamiento, el largo eco de un pueblo que no se doblegó, no se fusionó, sino que perduró. De hecho, su código genético puede ser el legado más puro de los primeros colonos de Europa, todavía caminando, todavía respirando, todavía cantando bajo las auroras. Estos no son solo pastores de renos. Son los últimos descendientes vivos de las migraciones de la edad de hielo. Y, sin embargo, en un extraño giro, su ADN no está completamente sellado. A veces, en los genomas del sur de Noruega, donde menos lo esperas, aparece un rastro. Un haplogrupo fantasma, un eco de una abuela del norte, un susurro de ascendencia Saami, tejido silenciosamente en alguien que nunca lo supo. Porque la historia no siempre grita. A veces, se esconde en la sangre. Espera. Y ahora, los investigadores están encontrando esas hebras Saami, no solo en el Ártico, sino en los rincones más insospechados del pasado de Noruega. Los vikingos fueron al oeste, pero no siempre regresaron solos. Atacaron monasterios, pueblos quemados, tomaban plata, tomaban cautivos y, a veces, tomaban esposas. Pero lo que comenzó como una conquista, se convirtió en algo más extraño. Algo más profundo. Porque a medida que los nórdicos establecían asentamientos en las islas británicas e irlandesas, en Dublín, en Orkney, en York, ocurrió algo inesperado, líneas de sangre cruzadas. Y siglos después, la evidencia todavía está en las venas noruegas. Algunos son portadores del ADN YR1B, L21,
un marcador genético que no nació en Escandinavia, sino en el mundo celta. Un legado de hombres irlandeses y británicos absorbidos por clanes nórdicos o enterrados como vikingos. Y las líneas maternas, aún más fuerte, el ADN mitocondrial británico e irlandés se filtra silenciosamente en el acervo genético moderno de Noruega, especialmente en el oeste. A donde una vez los barcos vikingos regresaron a casa con algo más que oro. ¿La ironía? Los noruegos ayudaron a dar forma al ADN británico. Sí, pero los británicos ayudaron a dar forma a Noruega. Y ahora, en tranquilos pueblos costeros, en los fiordos alejados de Belfast o Edimburgo, algunos de los noruegos más vikingos que viven hoy en día llevan ADN irlandés. No por casualidad, no por adopción. Por la sangre. En algunos pueblos noruegos, la verdadera ascendencia vikinga es irlandesa. Y así, la vieja idea, de un linaje nórdico limpio, comienza a desvanecerse. Porque si los noruegos son en parte británicos, parte Saami, parte estepa, parte Anatolia, parte recolector. Entonces, ¿qué es exactamente un noruego puro? ¿Es la cara en el espejo? ¿O el fantasma en el genoma? Y si incluso la sangre vikinga es prestada, ¿quién decide qué parte es real? Porque a medida que profundizamos en el ADN de Noruega, estamos empezando a ver la verdad. Esa pureza nunca fue parte de la historia. Si pudieras resumir toda la historia de Noruega en una gota de sangre, ¿qué revelarías? Ni una sola historia, no es una línea recta, pero capas. Pérdida. Supervivencia en medio del caos. Los genetistas dicen ahora que el noruego promedio está formado por 3 mundos antiguos. Aproximadamente el 50% de su ADN proviene de los Yamnaya, aquellos guerreros esteparios de la Edad de Bronce que llegaron con caballos y hachas y cambiaron todo. Otro 25% se remonta a los primeros agricultores, inmigrantes anatolios que trajeron trigo y guerra en igual medida, y el 25% final, ese es el fantasma del Mesolítico. Los cazadores-recolectores originales que pescaban, buscaban comida y desaparecieron. 3 civilizaciones, todo enterrado en los huesos de un solo pueblo. Puedes verlo en los cromosomas y R1A y R1B, los linajes de la conquista y el imperio, y uno, el antiguo sobreviviente, nacido en los márgenes, ahora el linaje masculino dominante en Noruega. ¿Pero las líneas maternas? Son aún más complejas, U5, H1, T2, marcadores de largo camino a través de Europa, desde cuevas de hielo hasta granjas y casas comunales vikingas. Y aquí está el giro, los Yamnaya no solo trajeron armas, trajeron genes que moldearon el cuerpo y la carga. Altura. Resistencia, respuestas inmunes fuertes. Pero también, vulnerabilidad, la esclerosis múltiple, más común en Escandinavia, puede tener su origen en adaptaciones hechas a un mundo diferente, uno de ganado, patógenos y movimiento infinito. Esta no es una historia de pureza, nunca lo fue. Es una historia de supervivencia. De sangre forjada en la guerra, mezclada en la paz, perdida y reencontrada a lo largo de miles de años. La fortaleza de Noruega nunca fue el aislamiento, fue adaptación. Pero para entender lo que hace a los noruegos verdaderamente únicos, lo que los diferencia incluso de sus vecinos más cercanos, hay que compararlos con un pueblo que, en la superficie, parece primos. Y sin embargo, bajo la piel, pertenecen a un mundo completamente diferente. A primera vista, parecen hermanos, Noruega y Finlandia, los mismos inviernos fríos. Los mismos bosques. La misma luz en la nieve. Pero debajo de la piel, cuentan 2 historias completamente diferentes. Porque si bien los noruegos remontan sus raíces a los pastores esteparios indoeuropeos, los finlandeses provienen de un árbol completamente diferente, un árbol urálico, con raíces que llegan hasta lo profundo de Siberia. No es solo cultura. No es solo idioma, es ADN. Los noruegos son portadores del haplogrupo Y1 de Li, el fantasma de la Europa de la Edad de Hielo, renacido en la Edad de Bronce, está ahí, son portadores del N1C,
un linaje que llegó desde el este. A través de la tundra, con renos, ritmo y un lenguaje que no fue tocado por Roma ni por Runestone. Y con ese linaje vinieron genes que no aparecen en los noruegos, una señal siberiana, antigua y perdurable, encontrada en casi el 15% del genoma finlandés. En Noruega, esa misma señal apenas parpadea, excepto en el extremo norte, donde la historia suavizó sus bordes y los saami, los finlandeses y los noruegos se fusionaron silenciosamente en un silencio cubierto de nieve. Entonces, ¿cómo fue que dos pueblos, moldeados por la misma edad de hielo y respirando el mismo aire, terminaron tan diferentes? Porque sobrevivieron de diferentes maneras. Uno viajó con los Yamnaya, el otro caminaba con lo salvaje. Uno adoptó la lengua y el linaje indoeuropeos, el otro conservaba una lengua nacida a la sombra de los mamuts. El mismo bosque, la misma nieve, orígenes completamente diferentes. Y hoy, cuando hablamos de nórdico, escandinavo o vikingo, los mezclamos todos juntos. Pero la verdad es más confusa. Más viejo, más rico. Porque los noruegos no son un monolito, son un mosaico, de granjeros, guerreros, comerciantes, y sí, susurros de la tundra. Así que la próxima vez que alguien diga, somos vikingos, pregúntales, ¿qué parte? Si crees en el tiempo profundo y la ascendencia oculta, suscríbete para más, porque algunos linajes son más antiguos que los países y algunas historias aún están enterradas en los huesos.